bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Lilian Sotelo, soy abogada y miembro de la Comisión de Bioética del Colegio Público de Abogados, y tengo el placer de dar inicio a este nuevo encuentro que hacemos en módulos independientes, en este caso, decisiones al final de la vida a la luz de la bioética. Quiero también agradecer en este primer encuentro a la Coordinación de Institutos y Comisiones, especialmente al doctor Barreiro y al doctor Biglieri, por el espacio que nos permite difundir los conocimientos de esta disciplina de bioética a través, en este caso, de esta plataforma virtual. Como les comenté, en este primer encuentro vamos a referirnos a las directivas anticipadas. Este primer encuentro de charlas debate va a tener dos más, les recuerdo que son independientes, así que finalmente una vez por mes, próximamente la charla va a ser de cuidados paliativos, análisis de una nueva ley, y en noviembre va a ser eutanasia, apuntes para la discusión. Dicho esto, en esta pequeña introducción, es cierto que a nosotros los abogados, cuando tratamos el tema de final de la vida, generalmente los asociamos a una sucesión, ¿sí? Eso de que viene un cliente que dice, quiero dejar todo arreglado. Ahora, en este caso vamos a reflexionar sobre el final de la vida como personas de finitud física, ¿sí? Y nuestros deseos de cómo deseamos, valga el juego de palabras, que sea nuestro destino final. Para ello, los colegas expositores nos darán una semblanza desde la concepción jurídica y fundamentalmente de la bioética. Así que, estimados presentes, tengo el placer de presentar a la doctora Andrea Karina Augusto, nuestra expositora, miembro titular de la Comisión de Bioética del Colegio Público de Abogados, miembro integrante del Comité de Ética BIM, Centro de Salud Ramos Mejía, y asesora letrada de la SICOM. Seguidamente, y en forma conjunta, tengo también el placer de presentar al doctor César Cervini, miembro titular de la Comisión de Bioética en su carácter de coordinador, profesor de Ciencia Jurídica, doctorando en Derecho en la Universidad UCES, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Práctica Profesional en la UNLAM, Bioética, Marcos Éticos y Jurídicos de la Enfermería, director de proyectos de investigación del DECIP, UBA Derecho, técnico docente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente se ha desempeñado como capacitador docente de la Facultad de Derecho UBA, el Instituto también Nacional de Formación Docente de la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, docente en la Escuela de Cadetes de Policía Federal Argentina, la UCES, Universidad Kennedy, y en la Escuela de Enfermería del Hospital Vicente López de la UBA Universidad. Y también integró el capítulo de Bioética y Psicoanálisis de la APA, participó en el curso sobre dilemas éticos en el final de la vida, de la Asociación Médica Argentina. Así que con estos destacados colegas, me place que puedan escucharlos, que podamos aprender, me incluyo también yo, de esta charla que vamos a ofrecer los colegas. Así que doctor y doctora, los dejo en sus manos para que nos enriquezcan en esta disciplina. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Lili, por la presentación. Junto con Andrea venimos trabajando en la Comisión de Bioética de nuestro colegio, y lo que queremos trabajar hoy con ustedes son algunos aspectos salientes de la cuestión de las directivas anticipadas en el final de la vida. Sí, digamos, comenzando con el reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras de la comisión, es decir, que lo que ustedes van a escuchar hoy es gran parte producto de los debates que hemos tenido durante toda esta primera parte del año en el seno de nuestra comisión.
Esto no significa que vamos a reproducir opiniones o que todos estemos de acuerdo, pero sí los debates son los que hemos venido trabajando y que han enriquecido nuestra posibilidad de estar hoy con ustedes, el contenido de esta charla. Así que agradecimiento al colegio, a la comisión, a los compañeros y compañeras, y comenzamos, si quieren, ya con nuestra disertación, que va a ser, digamos, en conjunto, a diferencia de otras veces que hablamos por separado. Así que comenzamos por aquí. Ahí. Bien, nos vamos a referir entonces a las directivas anticipadas y sus fundamentos bioéticos en este primer momento. Las directivas anticipadas son, digamos, un documento bastante simple, bastante sencillo en su formulación jurídica. Es una declaración de voluntad que una persona hace cuando goza de competencia. Saben que la competencia es el concepto bioético cercano a lo que conocemos como capacidad jurídica, ¿no? En derecho. Es la posibilidad de comprender aquello que se hace y determinar los propios actos, ¿no? En ese estado podemos entonces tomar decisiones que van a guiar el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra salud, para cuando no estemos en condiciones de poder tomar esa decisión, ¿sí? Para la posibilidad de transmitir, comunicar o de tomar directamente la decisión. Este documento, digamos, es un documento simple, como lo verán, o sea, uno prevé cosas para el futuro, ¿sí? Y realmente, digamos, tiene este contenido universalmente aceptado. Vamos, en este primer momento, queríamos pensar un poco con ustedes los fundamentos bioéticos, ¿no? El anclaje ético y bioético de estos documentos. Y claramente se relaciona con esta cuestión de la autonomía del sujeto, ¿no? Que lo debemos pensar en este caso como un agente moral. ¿Qué es pensar al sujeto como agente moral? Es pensar, digamos, cómo alguien puede determinar, digamos, su propia conducta, ¿sí? Es decir, a partir de Kant, volvemos a Kant, que lo traemos siempre en nuestros encuentros, siempre está acá presente. Sabemos que la posibilidad de comprender y guiar el sentido de nuestras acciones está dado por nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? Kant rompe con esta tradición de la dependencia religiosa, de aquello que lo que está dado, que digamos, por la religión es nuestra guía de conducta, sino que la guía de conducta la vamos a obtener en base a nuestra razón. Y esta posibilidad de razonar es aquello que nos confiere autonomía, es decir, nos da la posibilidad de ser nuestros propios gobernantes morales sobre nuestra vida. Y de determinar, digamos, a través de la razón, cuál va a ser nuestro destino y de qué forma vamos a acceder a él, ¿sí? En esta línea, Andrea nos va a comentar entonces. Sí, justamente uno de los principios bioéticos, sabrán de los cuatro principios básicos de la bioética, uno de ellos es el principio de la autonomía, que hace referencia precisamente a la capacidad de decisión que tienen las personas para tomar decisiones sobre uno mismo. Las directivas anticipadas también se conocen con otros nombres que seguramente habrán escuchado, como testamento vital o como declaración vital. Pero en definitiva, el fundamento esencial es el principio de la autonomía, ¿sí? O sea, tiene su fundamento esencial en este principio. Y que esas decisiones que tomemos nosotros estén exentas de cualquier otra opinión o cualquier interferencia de cualquier otra persona. La intención es que se respete la voluntad y la decisión de las personas. Por eso el doctor César Cervini nos hablaba también de el sujeto como un agente moral. Bueno, cuando hablamos de principio de autonomía, también estamos hablando de lo que seguramente todos conocen, como consentimiento informado. La ley de directivas anticipadas, tal como se las conocen,
tiene una fundamentación en este principio y modifica la ley que conocemos como Ley de Derecho de los Pacientes. La Ley de Derecho de los Pacientes es del año 2010 y en el 2012 se modifica a través de la Ley 26.742, que son 6 artículos, y el primero de los artículos nos habla del principio de autonomía, que vamos a ir más tarde con esa información. No sé, César, si querés que ya arranque con el consentimiento informado. No se te escucha, César. Ahora sí, ¿no? Ahí estamos. Ahora sí, Ahí estamos. Vamos y volvemos. Para, digamos, terminar de integrar este enmarco bioético, ¿no? Pasamos por teorías bioéticas, pasamos por principios y por la regla moral del consentimiento informado que recién les comentaba Andrea. También las directivas anticipadas tienen un vínculo, una relación, y bien hay similitudes, también hay diferencias, con el consentimiento, lo que conocemos del consentimiento por sustituto. Es decir, aquellas situaciones en las cuales hay que tomar decisiones sobre la vida de una persona que no está en condiciones de hacerlo y se requiere, digamos, que un pariente, un allegado, dice en algunos casos la ley, ¿no? Habla hasta de allegado, pueda tomar la decisión por otra persona. Acá vamos a volver luego al final de nuestra disertación. Tal cual lo decís, César, el principio de autonomía nos da es el derecho de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o procedimientos biológicos con o sin expresión de causa, que eso es el fundamento de la reforma de la ley, ¿sí? Que uno no tiene que expresar el motivo por el cual acepta o rechaza determinado procedimiento o terapia. Y inclusive también uno puede rechazar o aceptar un procedimiento, pero también tiene derecho a revocar ese consentimiento más adelante, que eso también es importante, y hace al principio de la autonomía de voluntad. No es que uno toma una decisión y esa decisión queda in eterno, y uno puede arrepentirse y revocar esa decisión tomada. Bien, para cerrar esta parte, les comento que en este tema de relación con el consentimiento por sustituto vamos a volver sobre el final de la disertación a trabajar sobre lo que fue el caso de MA que trató la Corte Suprema de Justicia, o ustedes conocen como el caso de Marcelo Díez, sobre el cual nuestra comisión ha tenido el honor de pronunciarse en un dictamen, ¿no? Lilia ahí conoce más de este proceso, por ahí después en las preguntas poder responder algo de este proceso, de este trabajo que ha hecho la comisión. En el cual aparece esta cuestión de, bueno, a ver, ¿quién decide? Decide la persona que no lo puede hacer, por supuesto no está en condiciones de hacerlo, pero decide el familiar. Ahora, el familiar decide por su propia voluntad o decide interpretando la voluntad de la persona que debe tomar la decisión, ¿no? Esto, digamos, que aparece, digamos que es una instancia muy grande en términos jurídicos, porque es interpretar de quién es la voluntad que se está poniendo en juego. Cuando lo llevamos a lo cotidiano y a la práctica, digamos, no hay tanta distancia, ¿no? Porque en definitiva es otra persona la que está diciendo o su voluntad o la que está interpretando como la voluntad de la persona allegada, de su pariente. Vamos a volver al final sobre esto. Ahora avanzamos un poquito en esta cuestión conceptual y de entender en qué estamos parados y ubicar a nuestro público. ¿Sí? Y ahora ya yendo un poco a los antecedentes, como recién mencionaba Andrea, las directivas como las conocemos, o digamos como es el nombre que nosotros usamos, aparecen en Estados Unidos con el nombre de Living Will, ¿no? Como el nombre, digamos, una voluntad viviente, una voluntad mientras se está vivo, mientras se puede emitir esta voluntad. También se lo conoce como testamento vital, ¿no? Pero esto está en el marco de una tradición.
Digo, no deberíamos, o por lo menos es importante que pensemos esta tradición de un sujeto autónomo que lidera un poco, que lleva adelante la filosofía del derecho anglosajón, ¿no? En donde el individuo, el sujeto, se entiende que es alguien apto, como decíamos antes, agente moral para determinar su vida, su futuro, sus cuidados, cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Entonces, no aparece desconectado esto de decir cómo voy a pasar mis últimos días o de qué forma voy a seguir viviendo hasta que muera, sino que es como una especie de un género más amplio, ¿no? La gente dispone cosas como el futuro de sus mascotas, por supuesto, cuestiones de derecho sucesorio, como marcaba Lili antes en la introducción, ¿no? Digamos, acá digamos, si nosotros lo miramos y encontramos distancia entre lo patrimonial y lo personal, digamos, es debido a esta diferente tradición que estamos teniendo. Pero en el derecho anglosajón las prácticas son diferentes. La gente dispone para el futuro, ¿sí?, sobre distintas temáticas, pero está naturalizado que uno va a disponer hasta desde el modo que va a llevar adelante la exequia, el funeral, el destino de la ceniza, el destino de las mascotas, de sus prendas, de sus cuestiones personales, sus documentos personales, y pasando también, por supuesto, por las cuestiones patrimoniales sucesorias más tradicionales que nosotros también abordamos diario. Por supuesto está pensada y aceptada la cuestión de las albaceas, ¿no? Aquellas personas que están designadas como quienes van a asegurar el cumplimiento de esas decisiones, cosa que no es simple y que vamos a retomar al final, ¿no? La efectividad de esta decisión, cómo hacer que esta decisión que uno toma para el momento que uno no va a poder decidir sea efectivamente llevada a cabo. Totalmente. Entonces, esta es una tradición. Ahora seguimos con la otra. Bueno, en la Ley de Derechos de Pacientes en España también habla de instrucciones previas, es decir, anticipadas, que también es un documento donde una persona con mayoría de edad, obviamente, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con el objeto de que se cumpla esa voluntad en el momento en que llegue la situación en la que no pueda expresar su propia voluntad. Y también lo hace sobre los cuidados que podría llegar a tener en caso de encontrarse en una situación de inconsciencia en la que no puede dar su voluntad. También lo puede hacer designando a otra persona, a un representante, para que, llegado el caso, sirva de interlocutor con el médico o el equipo médico que se encuentra en ese momento para que estas instrucciones previas se cumplan. Entonces, cada servicio regula el procedimiento para que se garantice el cumplimiento de esta decisión o de estas instrucciones que otorga la persona. La ley se basa más que nada en la parte asistencial, da mucha libertad a los establecimientos, que no es lo que sucede con nuestro ordenamiento jurídico, como ya veremos más adelante. En la historia clínica del paciente queda la constancia de todo lo que ha manifestado el paciente. Estas instrucciones también, como les comentaba, pueden ser revocadas libremente en cualquier momento. No es que uno lo firma y ya no puede cambiar de opinión. Y esta ley, obviamente, tiene validez en todo el territorio nacional, por lo tanto, esas instrucciones previas puede acceder cualquier paciente, obviamente con las formalidades que establece la normativa, pero está enfocada o centralizada en la decisión del paciente en un ámbito que es el ámbito donde generalmente nosotros como seres humanos somos tratados por los profesionales, es decir, en un ámbito asistencial. Está enfocado en el ámbito asistencial, que es la diferencia primordial con nuestra normativa, que es un ámbito totalmente externo, que es el ámbito notarial o hasta judicial.
Sí, una cosa, además de esta diferencia central que marca Andrea, que vamos a ver que después es definitiva o definitoria al momento de la implementación concreta y los obstáculos que se presentan, también miren cómo vamos de una formulación muy amplia, digamos a la izquierda, que hay como algunos principios, muy pocos, a una reglamentación ya más estricta, ¿no? Ahora, cuando empezamos a leer acá, estamos ya hablando de que la legislación lo concede, pero hay como una desconfianza, ¿no? Hay como una desconfianza a que las personas, bueno, ojo que no hagan algunas cosas, ¿no? Ojo que no violen la Lex Artis, por ejemplo. La Lex Artis es la ley, digamos, el arte del ejercicio de la medicina. A ver, no le pidamos al médico algo que esté mal, que sea mala praxis. No le pidamos al médico prácticas eutanásicas. Anotemos todo en todos lados, ¿no? A ver, por suerte esta norma, entre las cosas que prevé, bueno, al final, si se fijan en el punto 5, habla de que debería crearse un registro, digamos, nacional, ¿no? Que reúna todas estas voluntades. Esto está teniendo a garantizar, pero en todos los otros casos vamos a encontrar ahí algunas restricciones, ya hay como más desconfianza, ¿no? Y algunas desconfianzas de cosas que, a ver, somos, digamos, que para abogados son cosas básicas, digamos, que sabemos que no se puede pedir una instrucción que obligue al médico a hacer algo en contra del ejercicio de la medicina. Eso es una nulidad absoluta por digamos, inviabilidad del objeto, inviabilidad jurídica del objeto. Bueno, pero sin embargo, hay que recordarlo aquí, digamos, cuando nosotros tratamos de entender por dónde va el mensaje de la norma, sí, decida, está bien, pero fíjese que no tanto, digamos, ¿no? O sea, hay como una desconfiancita ahí. Y vamos a ver ahora qué pasa con nuestra legislación. A ver a dónde estamos nosotros parados. Sí. La ley de 26.529 es la que conocemos como Ley de Derechos de los Pacientes, que se modifica en el 2012 y principalmente agrega 6 artículos y entre ellos el artículo 11, que bueno, finalmente esta ley luego se reglamenta por el decreto 1089, y fíjense que el artículo 11 introduce la figura del escribano público o de un juez de primera instancia, por eso les comentaba, a diferencia de la ley española, queda en el ámbito asistencial, la decisión más resguardada, y en este caso la ley prevé que se formalice por escrito, pero con la presencia de dos testigos y ante un ámbito distinto de la asistencial, que es o una escribanía o en un juzgado. Obviamente, la misma ley establece diferentes cuestiones en relación al consentimiento informado. En el marco de esta potestad, establece que el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o que se encuentra en estado terminal, o que haya sufrido una lesión que lo coloque en una situación, tiene derecho, a manifestar su voluntad, rechazando procedimientos médicos o rechazando la reanimación artificial o el retiro de las medidas soportes, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado. Esto también está en la ley, es otro artículo, pero para introducirnos sobre qué cuestiones son las que se pueden disponer. Como decía el doctor César Servini, no se pueden disponer prácticas eutanásicas. Bueno, el Código Civil y Comercial también, el artículo 60, nos habla de las directivas anticipadas y justamente nos dice que la persona tiene que ser plenamente capaz y que puede conferir mandato a un tercero para que decida sobre su salud en caso de que, llegado el momento, no pueda tomar decisión por uno mismo.
esta ley tiene 6 artículos. El primero se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, que es esto del derecho de aceptar o rechazar los procedimientos médicos con o sin expresión de causa. Uno no tiene que explicar el motivo. También nos habla del consentimiento informado, que es la declaración de voluntad del paciente o de su representante legal en caso que haya designado una persona para que tome la decisión cuando no pueda tomarla él. Y luego de recibir una información que sea clara, que sea precisa y que sea adecuada con su estado de salud, con el procedimiento propuesto, con los riesgos, molestias y efectos adversos o molestias que pueda ocasionarle este procedimiento. Pero la reforma de la ley apunta a la formalización escrita en un ámbito privado, en una escribanía, o ante un juez de primera instancia, que esto es uno de los temas complejos, porque no todos podemos acceder a eso. Y que vamos a hablar... Ahí cabe alguna reflexión. Si nos fijamos en las 3 normas, pero particularmente en las 2 legales, ¿no? Vamos a ver la ley que tenemos acá en el artículo 11 y el Código Civil. Fíjense cómo arranca la ley desde el 2012, como relataba recién Andrea, y dice toda persona capaz, ¿no? Ahora, cuando vamos al Código, que es del 2015, dice la persona plenamente capaz. Ahí ya estamos desconfiando más todavía de las personas, ¿no? No sea cosa que alguien que esté en un estado... A ver, no sea cosa que alguien esté en un estado que, digamos, cuando uno está pensando en la propia incapacidad futura, digamos, no lo está haciendo desde un lugar de razón absoluta y razón plena, ¿no? Uno está turbado por estas cosas, digamos, no son cosas... la muerte no es un tema, o la posibilidad de la muerte, digo, es un tema que nos interpela de un modo muy profundo, digamos, como ningún otro. Entonces, ¿qué es plenamente capaz? Digamos, es más que capaz. A ver, y es una fórmula que no está en el Código Civil, o sea, uno diría, ¿cómo encuentro digamos, un indicio o una interpretación en otra parte del código de que me dice que es una persona plenamente capaz, ¿no? Bueno, a lo mejor se refiere a que no tenga ningún tipo de apoyo, ¿no? Pero entonces ahí se pone más espeso el asunto, porque ¿qué pasa? Una persona no puede con un apoyo tomar una decisión, digamos. Bueno, se abren más debates, digamos. Aparece como más desconfianza todavía en la posibilidad nuestra. Y esto tiene que ver con que estamos trasplantando una institución de una tradición más individualista, más del sujeto como agente moral, a una tradición más comunitaria, a una tradición más comunitarista, más de pensarnos todavía en algunos casos en clave religiosa, ¿no? De que la vida y el destino está, digamos, dictado por la divinidad y que debemos aceptar entonces lo que se nos propone. Aunque no todos participemos de esto, pero es una tradición fuerte en nuestra comunidad. De mano de la religión que se quiera, acá no estamos discriminando mucho las religiones, sino que básicamente casi todas proponen, digamos, esto. Por supuesto, en la ética protestante no, es más bien la que funda, ¿no? la otra tradición. Bueno, acá vemos entonces este camino, como decía Andrea, y la cuestión del lado estricto de la formalidad que raramente va a aparecer en una norma reglamentaria, no aparece en la norma legal. Digamos, a ver, la ley 26.529 y el Código Civil se discutieron en el Congreso. El decreto no, el decreto es del Poder Ejecutivo. Y el decreto del Poder Ejecutivo le pone a la ley, lo saca del ámbito asistencial, como dijo Andrea, y lo lleva a un ámbito jurídico, ¿no? Que puede ser una escribanía, un juzgado de paz, pero sin que esto esté dictado por el Congreso. ¿Sí? En nuestro Código Civil, el principio de la libertad de formas, y acá tenemos una norma inferior que modifica una norma de jerarquía superior en contra de un principio constitucional, ¿no? El principio de libertad de formas tiene que ver con el principio de la validez de la autonomía de la audiencia.
Por otro lado, acá una cosa, y ya pasamos a lo siguiente, una cosa bastante interesante. Sobre el final del artículo del decreto reglamentario, dice, si el paciente no tuviera disponible estas modalidades al momento de decidir la revocación, es decir, cuando el paciente quiere revocar su voluntad, ¿sí? Y resulta que no hay un escribano, no hay un juez, ahí sí aceptamos que se haga en el ámbito asistencial, ¿no? Se documentará su decisión revocatoria verbal con la presencia de al menos 2 testigos y sus respectivas rúbricas en la historia clínica, además de la firma del profesional tratante, ¿sí? O sea, el profesional tratante, no otro que venga, no una enfermera, para las enfermeras que están conectadas, no un psicólogo, no, el profesional tratante, que esté al mando del tratamiento, que va a ser un médico, una médica. Pero además de esto, resulta que para dar permiso al médico a tratar, porque revoca su limitación que hizo en la directiva anticipada, ahí sí lo puede hacer en el ámbito asistencial. Pero para decidir la limitación no. Es decir, limitó, para limitar no, vaya a otro lado y firme adelante de otras personas que acrediten. Pero cuando usted nos da permiso para hacer, no, hágalo acá nomás, no hay problema. Total, con esto no nos falta. ¿Sí? Cuando lo que se pone en juego es lo mismo, es el mismo bien jurídico, ¿no? Es la misma jerarquía de valores la que tenemos. Avanzamos un poco. Vamos a ver algunos problemas. Si querés, ves vos los obstáculos después, Andrés, ¿te parece? Yo arranco con esto. ¿Sí? Sí, yo lo que quería comentar, Dale, sí. lo de Marcelo Díez, como para que se entienda un poco más. Marcelo Díez tuvo un accidente automovilístico en el año 95, con graves secuelas, desconectado totalmente del medio. Queda en estado sin conciencia, postrado, sin poder hablar, sin poder caminar, sin poder hacer absolutamente nada. Estuvo 20 años en esa situación, a pesar de que sus hermanas solicitaron judicialmente la desconexión, porque tenían sabido de su propia voluntad de Marcelo, del hermano, de que si le llegara a suceder algo que él no podía prever, no quería seguir en una situación in eternum, ¿no? Y finalmente, este caso llegó a la corte, y lo importante, porque imagínense que en esa época no habían directivas anticipadas, Marcelo no lo había previsto en el año 95, y lo importante, como Marcelo no había brindado ninguna directiva por escrito, pero sí había manifestado a sus hermanas su decisión, la Corte tuvo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y en el fallo, finalmente del 2015, enfatizó en la importancia de respetar la voluntad del paciente en lo que hace al final de su vida. Y como regla que debía evitarse, judicializarse innecesariamente estas cuestiones. Es decir, se enfoca en el principio de la autonomía de la voluntad, la decisión del paciente. Bueno, esto es importante porque la mirada de la Corte se enfoca en el paciente, en la decisión. Bueno, esto quería comentar. Y no en el cúmulo de formalidades, ¿no? que se interponen, que ahora vamos a ver como obstáculos, que es lo que estábamos poniendo. Pero, a ver, sí. Vamos a ver algunos problemas que son propios de las directivas anticipadas, más allá de su implementación y cómo se pongan en juego. Es decir, que más allá de simpatizar o pensar que estas directivas son un instrumento apropiado para hacer valer la autonomía de la voluntad y que la gente decida y resuelva el modo en que vive y que muere, son problemas concretos que aparecen, digamos, en el momento de su implementación. Uno de ellos es la desactualización tecnológica, es decir, uno puede prever en un momento, digamos, del rechazo a un determinado tratamiento o una determinada práctica que después cambia, o que después desaparece, o que aparece en una modalidad diferente, ¿sí? Se puede, que el tratamiento sea de una determinada crueldad o deje determinadas secuelas, que después esto es superado y entonces esa voluntad permanece incólume, digamos, ¿cómo se interpreta? ¿No? Se interpreta en el sentido de que no quiere nada, no lo sigue queriendo, o a lo mejor aparece la duda de esto, de decir, bueno, pero si este tipo de cirugía antes era cruenta, era mutilante,
dejaba unas secuelas terribles, ahora no lo hace, ahora eso no ocurre. Bueno, esta cuestión de que hoy la tecnología biomédica, digamos, tiene cambios y saltos muy rápidos, entonces esto puede generar un problema, ¿sí? A lo mejor estos son obstáculos perdón, problemas para pensar cuando asesoramos o cuando trabajamos en esto, ¿no? Para redactar y que las personas puedan ser lo más precisas posible para que sean eficaces. La otra es la falta de previsión o definición precisa de situación. Digo, más allá que esto a veces digamos, se lleva a cabo a través de formularios, se implementa a través de formularios en los cuales uno va aceptando, rechazando, sobre todo en el living will. En Estados Unidos esta práctica está como más frecuente. Ya aparece qué es lo que acepta y qué es lo que rechaza. Entonces digamos, quita el margen de ambigüedad y de vaguedad de las palabras, ¿no? Pero en nuestro medio todavía esto no ocurre o ocurre muy poco. Entonces tenemos esta cuestión de precisar situaciones, ¿no? En el campo médico las situaciones pueden ser muchísimas y el lenguaje ordinario, el lenguaje nuestro del ego, ¿no es cierto? A veces no contempla situaciones o no llega a hacer match con situaciones definidas desde algún lugar médico muy preciso. Entonces, esto es una dificultad. La otra es otro índole de problemas es el desajuste posible entre la voluntad que se genera en un momento en el cual estoy lúcido, estoy bien, estoy pensando qué va a pasar, y cuando después la cosa cambia y la situación de enfermedad es grave, es terrible. Bueno, esta es una pregunta sin respuesta, es un dilema propio que nos pone la directiva anticipada, ¿no? ¿Cómo se resuelve? No se resuelve porque no se sabe, el paciente ya está en una circunstancia que no puede comunicar su voluntad. Entonces es como lanzar una botella, digamos, a un mar que no se sabe cuándo se va a levantar, qué es lo que se va a leer de ello, ¿no? Cómo se va a interpretar ese mensaje. Y si yo voy a pensar lo mismo en el momento que esa botella se levante, ¿no? Alguien la recoja y lea el mensaje, ¿voy a seguir pensando, sosteniendo lo mismo? Bueno, eso es una cuestión propia de este tipo de decisiones que se toma a veces con un intervalo temporal, ¿no? Importante. La otra es la posible falta de recursos para el cumplimiento, ¿no? En nuestro país, las comunidades de países nórdicos o del norte de Europa, digamos, tienen estas prácticas bastante frecuentes. Y aparece esta cuestión de que, bueno, se prevé, no sé, determinados cuidados que después no pueden ser solventados, ¿no? O son de difícil sustento. O, como dice después, imposibilidad de sobrevivimiento. Se previó un kinesiólogo, o kinesiología, o asistencia espiritual, o asistencia psicológica, o algún tipo de asistencia que después no se puede o solventar, o directamente el paciente no puede recibir dado su estado, ¿no? Estos son situaciones que hay que prever y que hay que tratar de cuidar. Y ahora, por último, y esto sí es más producto de nuestra reflexión, el core de nuestra discusión durante 6 meses, los obstáculos para la implementación. Obviamente, si queremos otorgar lecturas anticipadas, como dijimos, tenemos que recurrir a la formalidad, a la escribanía o al juzgado. Y el costo de una escritura pública cuesta 60.000 pesos. Es decir, que es un monto que no creo que todo el mundo tenga para acceder a tomar su decisión y dejarla en forma escrita para situaciones en las que puedan tomar la decisión. Entonces, creo que estas formalidades que están vinculadas al decreto, como decía el doctor Pervini, son necesariamente, son excesivas, son solemnes, sin y necesariamente, obviamente, con presencia de los testigos. Y demás, lo que también conversábamos en la charla de la comisión es cómo se entera actualmente un profesional dentro de un establecimiento que ese paciente otorgó una directiva anticipada.
Si existe algún familiar que tenga conocimiento, posiblemente lo pueda saber o lo pueda transmitir al médico. Pero la realidad es que el significado y sentido de la muerte lo construimos colectivamente. Esta visión abarca más que el simple dato biológico del fin de la vida. Generalmente es un tema del que no hablamos. No queremos hablar de la muerte, porque no es un tema agradable para nadie. Entonces, nos encontramos con estos obstáculos porque, en definitiva, la voluntad del paciente no se va a poder cumplir porque hay una situación fáctica que no se puede cubrir, que es cómo se entera el profesional o la institución de la existencia de esa dirección anticipada. No hay ningún registro al que tengan acceso directo. Y este es un obstáculo súper complicado. Y bueno, este es uno de los temas que habíamos hablado en especial, el costo y la inviabilidad de tomar conocimiento de esta decisión del final de la vida del paciente. Imaginémonos en plena pandemia, como hemos vivido, estas situaciones críticas las han pasado en todos los establecimientos de salud, en las áreas críticas, ¿no? En el ámbito hospitalario, y la muerte generalmente transcurre en este momento, en la pandemia también, transcurre en soledad. En soledad, sin la presencia de nadie, por lo tanto, tener conocimiento de esa directiva, de esa directiva anticipada del paciente, era muy difícil, más en una situación excepcional de pandemia como la que pasamos. Entonces, todos estos obstáculos nos hacen pensar en diferentes propuestas o diferentes alternativas que podríamos pensar. Volvemos Sí, a... en primer lugar, a ver, en términos de interpretar las normas que tenemos, y sin ir mucho más lejos, digamos, con lo que hay, digamos, es difícil pensar que ese requisito de los dos testigos y el juez de paz o un funcionario público, digamos, porque en definitiva estamos hablando del escribano y un juez de paz que son ambos funcionarios públicos, es difícil pensar que ese requisito que no está en la ley, no está en la ley, y se agrega en el decreto y no está en el Código Civil, sea válido constitucionalmente. Es decir, por supuesto que esto está dicho desde la teoría jurídica, digamos, ¿no? Llevado a la práctica es otra cuestión. Imaginémonos llevando un papel, digamos, diciéndole al hospital, venimos a firmar una directiva anticipada, el hospital no lo va a tomar, el centro de salud no lo va a tomar porque hay un decreto que tiene, que es letra legal, es letra, digamos, pero, a ver, desde este lugar de analizar los requisitos jurídicos, bueno, digamos, es difícil buscar argumentos acerca de la validez, argumentar acerca de la validez de esas disposiciones, ¿sí? Que además no solo en la letra son contrarias en la estructura jurídica, en la pirámide jurídica son contrarias a la Constitución, sino también en lo que disponen, en la materialidad, porque van en contra del ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? A ver, una cosa, perdón, y ya te dejo, Andrea, que cuando hablamos del costo, por ejemplo, de las formalidades, no estamos diciendo que son incumplibles. O sea, no decimos que nadie pueda pagar los 60.000 pesos y que nadie tenga los testigos. Y que nadie puede ir a un juzgado de paz. Lo que decimos es que es una norma que genera desigualdad. ¿Sí? Entonces, hay gente que lo puede pagar y lo va a hacer, hay gente que va a tener el acceso a ir al juzgado de paz, saber ir al juzgado de paz, tener el tiempo para hacerlo, tener la disposición para hacerlo, porque en su familia es cultura, porque lo sabe, porque lo ha practicado. Y otra cosa es la persona a quien no se le informa, no se le dice, ¿sí? Y queda a resultas de lo que vaya saliendo del tratamiento médico. Y a veces queriéndolo y a veces sin querer, la gente se muere como dice otro. Totalmente. Sí, Andrea, perdón. Bueno, una de las propuestas es la anotación de la historia clínica, ¿no? Ustedes comprenderán que en la historia clínica el médico transcribe
las decisiones también de los pacientes. De hecho, la historia clínica pasa a formar parte del consentimiento informado. Yo recuerdo haber leído muchas historias clínicas que generalmente en los hospitales, ¿no? El médico ponía, paciente se fugó. Pero en realidad el paciente tenía derecho a no querer seguir internado. Pero bueno, con el tiempo y el avance de la tecnología estas cosas van cambiando y primando el principio de la voluntad, actualmente todos los médicos transcriben la historia clínica todas las decisiones que toma el paciente, inclusive cuando le informa los riesgos y beneficios de algún tratamiento propuesto, también quedan registrados en la historia clínica. Es decir, que la historia clínica es el documento per se específico en donde dejar constancia de todos los procesos asistenciales, los recibidos, los aceptados o los rechazados para garantizar una asistencia adecuada. Es el instituto idóneo, ¿no? Es el instrumento idóneo para dejar constancia de todas estas cosas. Primando la autonomía del principio de la voluntad, ¿no? En todos los casos, registrar la decisión del paciente y también su eventual revocación, tal como también están en la ley española. ¿Sí? La historia clínica es básica y es esencial para este tipo de cuestiones. Esa también podría ser una alternativa. Por otro lado, la cuestión de la historia clínica unificada o digitalizada o accesible, ¿no? Que también permitiría hacer efectivo la eficacia del instrumento. Porque si la historia clínica queda en un solo lugar, digamos, es también difícil prever que pueda ser cumplible la directiva si no está accesible para todas las personas, ¿no? Esto también es un déficit que, digamos, en la implementación actual, ¿no? Que debería Claro, también trabajar. tendría que ir en forma simultánea para que todos los establecimientos puedan acceder a una única historia, que actualmente eso no funciona de esa manera. Si bien creo que hay un proyecto de unificación de historia clínica luego de la pandemia con el tema de la digitalización, pero todavía estamos un poco lejos de ese ideal. La otra posibilidad es decir, a ver, lo de la historia clínica tiene, por supuesto, a favor que es algo que se usa todos los días, es un documento para el personal de salud básico, cercano, conocido, digamos, está en nuestra tradición, está en nuestra cultura, está en el trabajo cotidiano. Estas otras son propuestas un poco distintas, es decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades hay de establecer algún sistema unificado de consulta como lo prevé ese registro que prevé la ley española, ¿no? Para ponerlo en marcha. Bueno, esto es otra posibilidad. Hoy por hoy tenemos otros registros unificados como es, por ejemplo, el de el INCUCAI, ¿no? De donación de órganos para trasplante, ¿no? Que, digamos, se han demostrado como efectivos, simples, sencillos. Digo, no sería una cuestión muy compleja montar algo similar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esto que aparece ahí al final de la tecnología blockchain, que hoy por hoy es, digamos, más económico, más accesible, más confiable, y permitiría montar rápidamente un registro de este tipo a nivel nacional. Pero bueno, también está la historia clínica, también, digamos, son distintas propuestas a las que habría que agregar también acciones de capacitación, ¿no? En lugares críticos, ¿no? Porque, digamos, estas son decisiones que a veces hay que tomar con tiempo, y quienes, digamos, se enfrentan a estas decisiones son quienes están en lugares críticos de atención, que saben qué es lo que viene para el paciente, que es el momento de tomar decisiones, digamos, y si el operador, quien está ahí, digamos, dirigiendo este tratamiento, asesorando, no lo pone en juego, muchas veces la gente no lo sabe, digamos, y no lo ve como una prioridad cuando hay tantas cosas por qué preocuparse, que es la salud o un estado terminal de un familiar. Entonces, esto debería ser parte de las charlas, por eso en la línea inicial, está esta imagen, ¿sí? Esta imagen es de una película que se denomina WIT
WIP, en la cual esta señora que tiene cáncer y es terminal está tomando la decisión de reanimar o no reanimar, digamos, con una enfermera, asesorada por una enfermera, están comiendo un helado de agua, ¿no? Que es algo que le ayuda a ella a su tratamiento. Entonces, en un momento de alivio de su tratamiento, la profesional le plantea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo hace de un modo familiar, cotidiano, natural, como parte de las cosas que hay que charlar en ese momento, como parte del confort, parte del asesoramiento, parte de la gestión de los derechos del paciente. No en una escribanía y no en un juzgado de paz, sino en estos lugares que están para otras cosas, ¿no? Lamentablemente, digamos, actualmente la legislación avanzó hacia ese lugar. Digamos, lo que el decreto dice ha sido implementado porque la provincia de Buenos Aires implementó el registro de actos de autoprotección, y el Colegio de Escribanos de la provincia sostiene que es la mejor forma de implementar la voluntad, a pesar de que no se resuelven los obstáculos y los inconvenientes que venimos planteando, ¿no? Con esta formalidad. Bien. En definitiva, el avance científico y tecnológico nos pone a prueba y nos hace replantearnos las diferentes situaciones ante los finales de la vida, como en este caso, y las distintas, lo que dice nuestra legislación y las críticas o llamados de atención para resolver estas cuestiones que, si bien no las hablamos, no es un vocabulario frecuente del día a día, hablar de la muerte y de qué decisión tomaríamos en una situación grave en la que uno no pueda tomar la decisión, pero son temas que hacen a la bioética, a los dilemas éticos y que hacen a la humanidad, ¿sí? Porque la muerte es algo natural, es una etapa que a todos nos va a tocar. Así que es importante que también veamos las distintas aristas de la legislación, y como decía el doctor Servini, lo que hacemos mucho hincapié en la desigualdad, para poder tomar la decisión anticipada, las directivas anticipadas cada uno de nosotros por las distintas aristas de los problemas planteados en la legislación de hoy. Bueno, por nuestra parte les agradecemos y estamos abiertos a comentarios y preguntas de parte de la audiencia. Gracias, doctor Servini. Gracias, doctora Andrea Augusto. Bueno, acá tenemos una consulta que hace la doctora Roxana Viciconti, que dice, ¿podría agregarse código QR en el DNI con las disposiciones o directivas anticipadas, así como lo hacen con la donación de órganos? Y creo que hace unos instantes lo habían mencionado, pero bueno, si desean explayarse más. Sí, a ver, el código QR es una manera de acceder, ¿no? Rápidamente a una base más amplia, que de esto hablábamos, ¿no? A través de la blockchain o de incorporar un anexo a un registro. Digo, es una cuestión de voluntad política de hacerlo, y no vemos demasiado problema. O sea, no sé si es algo tampoco tan costoso en términos de política pública. No nos atrevemos a decir que a lo mejor no tanto, dado digamos, los recursos que hay, lo que ya hay hecho, ¿no? Por ejemplo, en materia de trasplante, sí, podría ser, claro, totalmente viable. Es así, doctor Servini, y quiero complementar un poquito lo que decían, que una de las charlas de debate que tenemos en comisión es justamente la situación de si tenemos, digamos, ya tenemos aplicaciones como Mi Argentina, todo esto que resultó a través del, fundamentalmente a través de la pandemia COVID. Sería interesante
reflexionar, pensar, esto nos escapa de las manos, pero en definitiva impulsar reflexivamente la posibilidad de tener una aplicación que sea útil tanto para los médicos o para la persona que desea expresar sus ideas en relación a la finitud de su vida. Y una cosita más que quisiera agregar, que recuerden que nuestra ley, por lo menos por el momento, como lo dijo el doctor Servini y la doctora Augusto, no es una ley de eutanasia, ¿sí? Es una ley de muerte digna. Por lo tanto, todas aquellas prácticas que a uno, lo que hablaba recién el doctor Servini, es la desconfianza. Es decir, y hay una parte que dice la misma ley que aquellas digamos, expresiones que no coincidan con el espíritu de la ley se tendrán por no anotadas, por no escritas. Es decir, lo que no puede haber en una directiva anticipada es yo quiero que, ante una situación determinada que no me practiquen RCP. Es decir, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque no es siempre, es decir, acá la doctora Augusto lo planteó muy puntualmente, es decir, son aquellas enfermedades que su tratamiento prolongado sería, digamos, lesivo en la persona, ¿no es cierto? Sería una situación de futilidad en la vida. Es decir, no puede suceder en el caso de que, voy a hacer un ejemplo muy pavote, estaba comiendo, me ahogué, pero yo tengo una directiva anticipada que dice que si a mí me pasa algo, no me resuciten. Sería impracticable, es decir, sería impracticable desde el punto de vista médico, porque haciendo una acción para expulsar el elemento que tengo atravesado mi garganta, puedo seguir viviendo. Así quiero que quede esto claro para que no piensen que siempre, es decir, una directiva anticipada es en los términos de dignidad humana, no de aquellas, si no estaríamos en una cuestión de eutanasia, yo quiero que me hagan tal cosa para poder fallecer en un tiempo más temprano de la que finitud física me lo permiten. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta que quieran hacer los aquí presentes. ¿No? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿La doctora Augusta, el doctor Servini? No, solo una aclaración a esto o un apunte a esto que señalas ahí al final. Nuestras leyes no permiten la práctica de la eutanasia, o ya sea eutanasia activa o eutanasia como algunos la conocen, ¿no? Digamos, esto depende a qué escuela uno esté ahí adhiriendo dentro de la bioética. Y está claro que no es para eso, ¿sí? No es para eso. Pero si lo pensamos así, seguimos, digamos, pensando en el problema de qué es lo que la persona puede y no puede determinar, y esto visto, muy visto desde el lado del profesional médico, ¿no? De los profesionales médicos. O sea, a ver, cubrámonos, yo me cubro porque esto, y seguimos con esta cosa de cubrirse y la responsabilidad, que es un tema, no vamos a ignorarlo, y es un tema importantísimo. Pero lo que las leyes nos mandan, los tratados nos mandan, la bioética nos manda, es mirar también desde el otro lado, ¿no? Y en este caso, cuando se trata de autonomía de la voluntad, mirar más del lado del paciente. O sea, a ver cómo aseguramos para que tengamos autonomía en cómo vivir y cómo morir. Que no es mucho pedir, diría San Pedro, ¿no? Ramón San Pedro, no es tanto pedir. Ahora, el debate por eutanasia, estamos convocados a venir en noviembre, y acá los colegas nos van a desarmar este debate y a seguir con esto. Pero bueno, me parece una buena apertura para dejar esa discusión ahí, que tengamos ganas de venir a escuchar. Muchas gracias, doctor Servini. Yo los quiero invitar a la próxima charla, que va a ser el lunes 24 de octubre. Tenemos como expositor al doctor Lotoki y a la doctora Isabel Gilfens. Van a ofrecer cuidados paliativos, análisis de una nueva ley,
Y como decía recién el doctor Servini, recién en noviembre, el 24 de noviembre, que es un día jueves, vamos a tratar el tema de la eutanasia, apuntes para la discusión, teniendo expositora a la doctora Avi Péndola Ferreira y mi persona, así que quedan ustedes invitados. Nos gustaría mucho continuar reflexionando sobre estos temas que hacen a la bioética y hacen también a la profesión de abogados fundamentalmente, porque no escapan también de las consultas, como inicié en la presentación. Nos sentimos más cómodos hablando de una sucesión. Esta sería una sucesión de la vida, fundamentalmente, y seguir reflexionando. Así que para todos los aquí presentes, es un placer, y me gustaría particularmente invitarlos a las próximas reuniones. Muchísimas gracias, doctor Augusto, doctor Servini, y miembros de la comisión también aquí presente, y a los invitados, muchas gracias por asistir a esta reunión. Gracias.